Hola, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Yo soy Emily y te doy la bienvenida a un episodio más de Aquí Entre Nos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se escucha en las calles, en las conversaciones cotidianas e incluso en la música. Y el tema es la gentrificación. Lo vamos a analizar relacionándolo junto con el último álbum que lanzó Bad Bunny, que se llama Debí tirar más fotos. Y bueno, dicho álbum no solo ha sacudido la escena musical, al estar en los primeros puestos de los Billboard, de las aplicaciones de streaming de música como Spotify, sino que también nos ha invitado a la reflexión acerca de qué es la gentrificación y cómo esto nos afecta. Y a mí, más que todo, me lleva a reflexionar acerca de si existe gentrificación aquí en el Ecuador, qué ciudades se han visto afectadas al respecto. Entonces eso lo vamos a analizar tú y yo en Aquí Entre Nos. Y bueno, primero les voy a explicar quién es Bad Bunny para que entremos un poco en contexto. Bad Bunny, o más bien la persona que está detrás del artista, se llama Benito Martínez Ocasio. Nació en Bayamón, Puerto Rico y actualmente tiene 30 años. Es todo un señor. Y bueno, él comenzó siendo un artista de trap del género urbano. Si bien es cierto, ese fue el género que lo catapultó a la fama, sin embargo, a través de toda su trayectoria musical, se ha atrevido a mezclar diferentes ritmos latinos como la salsa, el merengue, junto con el reggaetón, y la verdad que eso ha hecho que se convierta en uno de los artistas más importantes de la época, dado que más allá de no limitarse a un solo género, sino que le gusta explorar distintos géneros, también ha utilizado su música como protesta. Y aquí viene lo importante. Y es que cuando Bad Bunny algo le ha parecido injusto, él utiliza su voz, su influencia, para que las cosas se hagan como deben ser. Y esto pasó en el año 2019, cuando él junto a otros artistas como Vinicio del Toro, Ricky Martin e incluso René Pérez, quien actualmente es conocido como Residente, se unieron para hacer protestas junto a millones de personas puertorriqueños cansados y fastidiados por la corrupción del gobernador de esa época llamado Ricardo Rossello. Exigían su renuncia inmediata, inminente, y al final lo terminaron logrando. Y eso fue uno de los hechos en donde la música urbana, en donde el reggaetón fue utilizado para hacer protesta. Ahora sí, luego de ese breve contexto, para entender quién es la persona detrás del artista y qué fue lo que lo llevó a realizar dicha obra de arte, porque ese álbum es espectacular, a mi opinión. Ahora repasaremos qué es la gentrificación. Qué palabra más rara, ¿verdad? Ahorita te lo explico. Y bueno, básicamente la gentrificación, según la Real Academia de la Lengua Española, cito, es el proceso en donde un barrio tradicional o popular comienza a atraer residentes de otros lados con mayores ingresos económicos, lo que ocasiona que en ese lugar se eleve el costo de vida, se transforme su identidad cultural y a menudo provoca que se desplacen a los habitantes originales. Tan sencillo como eso. Oigan, ¿y saben qué es lo más triste de todo? Que este fenómeno es algo que se está dando en cada vez más ciudades de Latinoamérica. Pero ha sido un fenómeno muy silencioso que poco a poco ha acaparado más fuerza y más voz debido a que está generando molestias a nosotros los latinos, ¿ya? Porque choca mucho la modernización junto con nuestras raíces culturales que poco a poco les hemos ido perdiendo por querer ser más eurocentristas, ¿ya? Y bueno, y a mí en lo personal me dolió muchísimo darme cuenta que este hecho también se da en muchísimas ciudades del Ecuador. Y una de las principales es Cuenca. Cuenca es una de las ciudades más emblemáticas que tiene el país. O sea, lo digo por la calidez de su gente, por sus calles empedradas, su arquitectura que es colonial pero se ha mantenido intacta, impoluta a través del tiempo. Entonces, eso, todas esas cualidades positivas
la han convertido en un imán para los extranjeros que vienen de Estados Unidos y de Europa. Lo cual, hasta cierto punto, si lo vemos, es algo muy positivo, muy lindo, que se fomenta a través del turismo, esa inversión extranjera, porque muchas de las veces esos extranjeros obviamente tienen mucho más ingresos económicos que nosotros y tienen las posibilidades para poder venir, comprar terrenos y hacer su vida acá. En muchos de los casos, los que más vienen son los jubilados, por lo menos a la ciudad de Cuenca se da mucho ese caso. Sin embargo, siento que estos extranjeros que vienen no vienen con el afán de adaptarse a nuestra cultura. Esa cultura que tanto los enamoró por el folclore, por las tradiciones, por la comida, por la calidad de nuestra gente, sino que también vienen a imponer su cultura. Entonces eso hace que nosotros perdamos poco a poco nuestra cultura. ¿Por qué? Porque por el hecho de que los extranjeros vienen con capital, vienen con dinero al país, esto ocasiona que se encarezcan la vivienda, la comida, los servicios básicos, etc. Y provocan que los propios cuencanos tengan que desplazarse a zonas más periféricas porque no les alcanza a vivir en donde antes han vivido toda su vida. Entonces, o sea, estos extranjeros vienen a imponernos su cultura, vienen a querer casi que destruir o adaptar a lo que ellos piensan que está bien, a lo que ellos soportan de nuestra cultura. Y es como no, o sea, si lo mismo que te enamoró, o sea, pretendes destruir, o sea, no. Siento que como personas debemos de tener una sensibilidad cultural de que si tú eres extranjero y vienes a un lugar que nunca has visitado antes, y pretendes vivir en ese lugar, tienes que tener mucha sensibilidad cultural y tener esa capacidad de adaptabilidad, que por lo menos si te vienes a vivir, considéralo. Pero también está el otro tema de que hay muchas personas latinas que por el afán de querer ganar dinero a través del turismo, lo cual no está mal, es una actividad económica loable, ¿ok? El tema es que buscan a toda costa que todo se adapte al extranjero y tampoco es así, ¿me entiendes? Tampoco es así. Está bien que se les busque facilidad, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto de incomodarnos a nosotros, personas que ya vivíamos acá. No sé por qué me lo tomo tan personal cuando yo no he sido propiamente víctima de eso, pero puedo empatizar con los cuencanos de que qué difícil ver cómo tu hogar se transforma. Y a veces no es para bien. Ok, y aquí es donde entra el nuevo álbum de Bad Bunny llamado Debí tirar más fotos. Lo sé, el título es muy largo, pero tiene un trasfondo y una razón de ser. Y aquí te lo explico. Básicamente, Bad Bunny ha dicho en diversas entrevistas que el álbum es como una oda a la nostalgia. Porque después de todo lo vivido, lo único que nos queda para seguir recordando esos momentos felices con la misma nostalgia son las fotos. Entonces es su propio arrepentimiento el no haber tomado tantas fotos de personas, lugares que por un motivo u otro ya no están presentes en sus vidas. Entonces básicamente nos llama a la reflexión de poder valorar el momento presente, que es todo lo que tenemos, y que hay que tomar más fotos de todo. Y nada, dejando un poco a un lado el tema de la nostalgia, este álbum es una constante crítica al turismo masivo, la pérdida cultural que ha tenido Puerto Rico a lo largo de los años, y también es una nostalgia y una impotencia al ver cómo Puerto Rico se ha estado convirtiendo en un destino de lujo a expensas de los extranjeros. Este álbum trata temas como la gentrificación, el desplazamiento forzado. Qué palabra más difícil y más larga, Dios mío. Y bueno, y también trata el tema del sentido de pertenencia, que es algo de la naturaleza humana, la verdad.
Y bueno, ha sido muy lindo ver esta constante crítica y este llamado a la reflexión a través de su música. Y bueno, en muchas de sus letras, Bad Bunny expresa el orgullo que él siente de ser puertorriqueño. Habla también de muchos lugares icónicos de Puerto Rico que han sido transformados poco a poco para satisfacer las necesidades de los turistas, dejando a un lado a los propios locales. ¿Les suena familiar? Bueno, esto justamente también estaba pasando en Cuenca, con su creciente turismo y los altos costos de vivienda, hace que se enfrente a una situación bastante similar. Y bueno, te invito a que hagamos un ejercicio. Por un momento vamos a imaginar que tú y yo somos una familia cuencana, que por años hemos vivido muy felices en el mismo barrio, ya que ha sido un barrio que está acorde a nuestro estilo de vida y es un barrio al cual se nos hace cómodo costear. Pero que de un momento a otro estamos presentando problemas para poder costear los altos precios de los alquileres. ¿Y por qué subieron los alquileres? Bueno, por la apertura de cafés aesthetics, de tiendas de diseñador, lo cual ha hecho que la plusvalía del lugar suba. ¿Y por qué han abierto estos nuevos lugares? Bueno, para buscar ser atractivos para el extranjero. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que este es un tema no solo de transformación urbana, sino más bien es un tema de injusticia social. Ya les explico por qué. Y bueno, con injusticia social me refiero a que esa falta de sensibilidad cultural que tienen los extranjeros hacia nosotros, hacia nuestros países, y buscan desde la prepotencia el que nosotros nos adaptemos a ellos por mera necesidad económica, es completamente injusto, ¿ok? Porque si bien es cierto y cabe destacar que muchos de nuestros locales se dedican al turismo, lo cual no está mal, es una actividad loable, es una actividad económica legal y está bien, ¿ya? El tema es que por el hecho de que el turismo es su principal fuente de ingresos, llegan a un punto en el que hacen todo lo humanamente posible para que el extranjero se sienta cómodo. Porque es su trabajo, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto? Una vez más reitero, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, hasta el punto de tener que incomodar a los mismos locales, el tener que casi que causar el desplazamiento forzado, porque ya esa pobre gente no puede seguir costeando el nivel de vida de su barrio que de la noche a la mañana cambió. Eso es injusto y es algo de lo que no se está hablando lo suficiente, es algo de lo cual no se hace la suficiente conciencia, y por eso es que Bad Bunny casi que se vio en la obligación de utilizar su arte para poder expresar todo aquello que no se habla, que no se dice, que no se toca como tema de conversación en la vida cotidiana. Y bueno, una de las letras que más evidencia el miedo que siente Bad Bunny por la gentrificación que está viviendo la isla es la canción que se llama Lo que le pasó a Hawái. Y ustedes dirán, oye, ¿pero qué le pasó a Hawái? Ya mismo te lo explico, pero primero déjame continuar con lo que dice la canción. Cito. Dice, quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No suelte la bandera ni olvide el Elolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Luego en otro verso dice, aquí nadie quiso irse y el que se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Wow. Creo que es mucha tela que cortar, pero más allá de todo expresa el dolor que le da el ver cómo la isla se va transformando y no necesariamente para mejor. Ahora bien, les voy a explicar qué fue lo que le pasó a Hawái. Ok, Hawái fue originalmente un reino independiente habitado por pueblos polinesios, con una rica cultura y tradiciones.
En el siglo, perdón, 19, el reino de Hawái se convirtió en un punto estratégico para el comercio y la navegación entre Asia y América. Durante este tiempo llegaron muchos misioneros cristianos, empresarios extranjeros, principalmente estadounidenses, quienes comenzaron a influir poco a poco en la economía y la política del reino de Hawái. Y bueno, fue así como la llegada de los intereses extranjeros hizo que la economía hawaiana gire en torno a los cultivos de azúcar y piña, controlados principalmente por empresarios extranjeros, estadounidenses en este caso, lo cual creó una relación bastante desigual entre los nativos hawaianos y los inmigrantes extranjeros. Y es que la influencia económica se traduce a poder político, lo cual debilitó a la monarquía. Y es que en el año de 1887 al rey de Kalakaua fue prácticamente obligado a firmar lo que en esa época se llamó la Constitución de la Bayoneta, la cual redujo el poder de la monarquía casi por completo y permitió a los terratenientes tener más control sobre la isla. En el año de 1891, la reina Liliuokalani asumió el trono y trató de restaurar los poderes de la monarquía a través de una nueva constitución. Sin embargo, en el año de 1893, un grupo de empresarios estadounidenses apoyados por el embajador de Estados Unidos en Hawái y por las tropas US Boston organizaron un golpe de estado y derrocaron a la reina. Prácticamente ella fue puesta bajo arresto domiciliario, mientras que los líderes de ese golpe de estado formaron un gobierno provisional liderado por Stanford B. Dole, así es, el fundador de la famosa empresa de frutas Dole. Y bueno, aquí fue cuando comenzó el anexo de Hawái a los Estados Unidos. Inicialmente, el presidente de esa época, Grover Cleveland, intentó restaurar el reinado de la isla, calificando al golpe de estado como ilegal e ilegítimo. Sin embargo, su sucesor, William McKinley, favoreció la anexión, debido a que Hawái era de suma importancia estratégica en el Pacífico, especialmente porque durante esa época estaba dándose la guerra hispano-estadounidense en el año de 1898. Ese mismo año, Hawái fue anexado oficialmente a los Estados Unidos mediante una resolución del Congreso en conjunto llamada la Resolución de Newlands. Aunque muchos hawaianos se opusieron a esto, sus voces fueron completamente ignoradas. Y en el año de 1959, Hawái pasó a ser el estado número 50 de los Estados Unidos. Ahora bien, la anexión de Hawái hacia los Estados Unidos tuvo un impacto muy profundo en los nativos hawaianos. Ellos perdieron su soberanía y su cultura, enfrentándose a la discriminación y casi exterminio de su lengua, cultura, tradiciones y tierras. Hoy, los nativos hawaianos siguen luchando por el reconocimiento de su historia, sus derechos culturales y su autodeterminación. La historia del anexo de Hawái hacia los Estados Unidos es un claro ejemplo del colonialismo moderno, en donde el poder económico y político externo prevalece a sobremanera frente a los derechos de los habitantes originarios de una zona. Especialmente entre los habitantes nativos hawaianos que buscan preservar su cultura y cuestionan si hubo legalidad o no en el anexo de Hawái a los Estados Unidos. Por eso Bad Bunny con su álbum busca cantar a los suyos, pero más allá de llegar el mensaje únicamente a los puertorriqueños, siento que ha logrado llegar el mensaje hacia nosotros, también el resto de Latinoamérica, ya que sus letras nos invitan a reflexionar de cómo estos procesos nos afectan y de que tenemos que hacer todo lo humanamente posible para detenerlo, porque, como ya se sabe, todo en extremo es malo, todo en exceso es malo. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado
yo me despido. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Les mando un beso.